Continuamos entonces con la cultura de la casa, continuamos con este tercer encuentro. Ya tuvimos dos donde vimos algunas cuestiones que tenían que ver con aspectos generales. Vimos la introducción en la primera acerca de lo que era cultura y pusimos tres aspectos básicos de la cultura que eran, no sé si se acuerdan ustedes, el pensamiento, el sentimiento y las costumbres conforman algo básico de la cultura. Eso después se muestra en la vida cotidiana, es la vida. La vida en la que nosotros todos los días nos movemos, eso es cultura, lo que se llama cultura. Entonces, ¿qué le parece eso? Ya hablamos un poco más en la clase pasada, en la segunda clase, cuánto más los hijos de Dios tienen que mostrar la vida de Cristo. Y justamente eso es lo que vamos a empezar a ver, ya los rasgos generales los dejamos, y lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Nosotros lo que hicimos es plasmar, son 26 puntos, o sea, 26, como podríamos llamarlo, características culturales del cielo, manifestados o mostrados en la tierra. Y esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Así que vamos a ponernos cómodos, porque no vamos a ver los 26 hoy, sino que lo vamos a ir viendo a través de todos estos días y de todos estos encuentros que tengamos. El primero de ellos es darlo todo y darse todo por amor. Una de las características más importantes, todas las 26 son importantes, es poder entender cuál es nuestra actitud en el tiempo en el que estamos viviendo en la tierra. Darlo todo y darse todo por amor. Uno empezó a entender, yo en lo personal empecé a entender esto no hace mucho tiempo, a pesar de que uno desarrollamos muchas cuestiones, ¿no? Muchas cosas, tuvimos muchas vivencias, hablo en lo personal ahora, pero hemos tenido muchas vivencias. Entonces, cuando se empezaron a poder establecer algunos conceptos culturales, es decir, algunas costumbres, algunos pensamientos y algunas actitudes, uno empezó a ver que más allá de lo que pasaba alrededor, la mano de Dios siempre había estado con nosotros. Hablo en lo personal ahora como familia. Entonces, esto me llevó en algún momento a pensar y a volver el tiempo atrás. Por ahí, bueno, aquí los que estamos hoy acá conocen nuestro origen, es decir, cómo uno salió de una vida y el Señor lo fue llevando a través del tiempo. Entonces me venía a la memoria cuando estábamos en Buenos Aires y una situación económica dura nos llevó habíamos comprado un departamento donde vivíamos y una situación económica dura nos llevó a no poder pagar más la cuota bancaria, hipotecaria que teníamos por la compra del departamento. De golpe, ¿se acuerda usted? En algún momento el dólar pasó de valer 1 peso a 4. Y hasta que se estabilizó el tema de que los créditos hipotecarios, cómo se iban a pagar, no así los intereses que cobraba el banco, porque los intereses que cobraba el banco se fueron muy altos y nosotros, frente a dos situaciones, que era yo haberme quedado sin trabajo, Verónica también con serios, trabajaba ella, pero también con algunos inconvenientes laborales que nos llevaron, no inconvenientes por ella, sino por el sistema que estaba en Argentina en ese momento, que era el del retiro voluntario, que empezaban a sacar gente del medio y que desanimaban a los empleados que sigan trabajando. Todas estas situaciones llevaron a que, claro, en algún momento
aún habiendo pagado una gran cantidad de dinero, debíamos más de lo que habíamos sacado. Y hasta que no... Bueno, todo eso fue un tiempo duro, ¿no? Porque por ahí hablar de... hoy día hablar por ahí de $400, un poquito más era lo que teníamos que pagar, no me acuerdo, 400 y pico de dólares, no era tanto, pero en ese momento era una fortuna. Estamos hablando del año 2001, claro, cuando fue la crisis. Y entonces, claro, cuando se fue toda la historia que hubo política argentina. Pero mientras tanto nosotros éramos, para nuestro modo de pensar, fieles al Señor. Nunca dejamos en la manera que teníamos, nunca dejamos de ir a la iglesia, jamás. Éramos líderes de adolescentes en ese momento, teníamos un grupo de chicos y chicas, teníamos personas que estaban liderando con nosotros y que eran colaboradores nuestros, estábamos en una iglesia que le daba mucha importancia a este trabajo. ¿Por qué cuento todo esto? Después lo vamos a ver, porque tiene mucho que ver con el poder entender el concepto de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque cuando uno entiende que todo lo que va a hacer, cuando lo entiende, que todo lo que vos das es para Él, es por amor y es para Él, cambia el sentido de todas las cosas. Entonces, mientras estábamos viendo, eso no lo veíamos en esa época nosotros. Una locura para nosotros todo lo que hacíamos de ir a la iglesia. Yo por eso a veces lo animo a los papás de los chicos. Nosotros podíamos tomar un tren y un colectivo, o 2 colectivos para ir a la iglesia, o un tren. Pero para hacer eso, en el caso que tomáramos el tren, teníamos que caminar 5 cuadras, después teníamos que caminar como 15 cuadras y esperar el tren en Buenos Aires, era todo un tema. Pero nos movilizaba realmente el poder estar con los hermanos, el poder compartir. Teníamos una tarea que hacer, teníamos algo que hacer. Yo me acuerdo que todavía no había nacido Celeste, y Natanael, no me acuerdo qué edad tenía Natanael, pero era pequeño y yo me lo ponía al hombro y íbamos caminando hasta la iglesia. Y eran 15 cuadras que había que caminar, porque él no se bancaba, era chiquito, no se bancaba las cuadras. Yo me lo ponía al hombro, llegaba, bueno, en esa época, sí. Un día le lastimé la cara con un árbol, no lo vi el árbol y le marqué la cara así, quedó mal de ese día. No. Pero uno hacía las cosas y sigue, entendemos hoy, pero hacía las cosas por amor. Hoy yo lo veo de esa manera, o sea, el esfuerzo no era para mí un problema, era más fácil no ir. Y aún así muchas veces optábamos realmente porque era cansancio y trabajábamos toda la semana, hasta que nos quedamos sin trabajo, pero trabajábamos los dos. Teníamos el hecho de poder decir que nuestros horarios no tenían, volvíamos muchas veces tardísimo, porque como estábamos con adolescentes, los adolescentes no podían estar de las 3 de la tarde a las 9 de la noche. Lo nuestro empezaba a las 9 de la noche. Y a veces era tarde en la noche y muchas veces nos quedábamos en una casa porque no era tiempo tampoco para andar paseando con los chicos. Y en medio de esta situación de yo no tener trabajo en ese momento, en medio de la crisis que había económica, nosotros aún así todos decíamos, no, la casa no la vamos a vender. Y en lo particular a mí Dios me empezó a hablar de algo en ese tiempo, que al principio era una duda, que decía era un sentimiento, es como las cosas, como uno no crece en el Señor, empieza a ver cosas que nos crean duda. Entonces era el tiempo ya de dar un paso hacia adelante, de avanzar sobre algo. Nosotros veníamos orando por esa época por Colonia Carolla. Cuando habíamos llegado a Colonia Carolla no era un sentimiento de irnos a vivir a un lugar tranquilo, sino era el hecho de poder decir, Señor, vos tenés algo que querés que hagamos ahí. Fue creciendo con el tiempo, pasó muchísimo tiempo. Por eso digo que a veces los sentimientos, cuando uno no crece, cuando uno no se fundamenta, lo hacen medio como pavear, por llamar de alguna manera, como perder tiempo. Y realmente la convicción empezó a venir por el hecho de decir, Dios me está llamando a algo más. Y me acuerdo que hablábamos con Verónica y claro, como era el sentimiento, yo no tenía la certeza, era como decir, bueno, pero es como querernos escapar de esto que está pasando acá. Y cada día esto se fue poniendo más consistente, cada vez se fue poniendo más
más fuerte al hecho de que en algún momento los dos vimos el hecho de decir, es el tiempo de irnos a Colonia Carolla. En medio de esta circunstancia teníamos deuda que el banco nos iba a rematar el departamento. Y nosotros decíamos, no, vamos a hacer todo, no sé cómo, a ver si, viste, cuando buscás la locura de decir, no tenés nada, decimos, confiamos en el Señor porque el Señor nos va a librar de esto. ¿Cómo el Señor va a permitir? Me acuerdo que venían gente y nos decía, pero el Señor te dio esta casa, fue un milagro para ustedes. Nosotros compramos la casa con pocos dólares. Si el Señor nos había ayudado a eso, ¿cómo no nos iba a ayudar a poder zafar de esta situación? Pero detrás está el propósito de Dios. Y bueno, fue allí cuando realmente salimos de la locura de entender que había algo, todavía no lo terminamos de entender, pero había algo detrás de lo que nos estaba pasando. Hoy yo hablaba con las chicas, con las maestras, y le decía eso, siempre, es decir, el propósito de Dios en las cosas que vamos a hacer es lo que nosotros tenemos que ver. Y hoy hablaba con un familiar y también le decía, no el por qué, sino el para qué. Y empezamos a preguntarnos para qué estamos en esta situación. Y allí donde una vez que entendimos esto, el decir, el propósito de Dios está que demos un paso hacia adelante. Inclusive yo, como viajaba, tenía algún trabajo que no era ¿cómo se dice? Irregular, ¿no? Medio precario, inestable, ¿sí? No tenía estabilidad. Vendíamos herrajes para caballos, así que salíamos con un muchacho y hacíamos alguna incursión por algunos lados, y ahí tenía un dinero, pero tampoco era el dinero como para decir vamos a pagar. No, a ver, el objetivo era pagar la cuota y no podíamos ni siquiera empezar a pagar la cuota hipotecaria. Pero como había algo detrás de eso, en el sentido de en algún momento decir, bueno, es el tiempo de viajar a Colonia Carolla, nosotros empezamos como yo viajaba para Córdoba con una camioneta, yo empecé a embalar, Vero empezó a embalar cosas. Así que nos empezamos a limitar en las cosas, había pocos tenedores en casa, porque empezamos a cargar cosas, yo venía con la camioneta, dejábamos en la casa de unos hermanos allí en la colonia, y empezamos a traer la casa para ahí, lo que se podía, los muebles todavía no. Y yo creo que eso fue lo que, sin darnos cuenta, porque la verdad que no nos dimos cuenta, Dios empezó a ver, y era lo que Él necesitaba para mostrarnos realmente lo que quería hacer. Al poco tiempo, imposible vender una casa, porque vos decías, yo no puedo entender cómo voy a vender mi casa y no me van a quedar nada. No me quedaba nada, no nos quedaba ni un centavo, porque entre lo que la abogada y el banco se llevaron no nos quedaba nada. Dios abrió la puerta, nosotros vendimos la casa diciendo, bueno, no nos queda nada, pero paguemos la deuda, vayamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y aún, yo no tenía duda de eso, pero aún en la casa había un ambiente de duda. ¿Será bien? ¿Será correcto lo que estamos haciendo? Así que decidimos vender la casa. Vendimos al poco, bueno, Dios ya nos mostró que era su voluntad, claramente, que fuera que soltáramos lo que no era nuestro, porque teníamos que empezar de alguna manera a darlo todo. Así que, sin trabajo, vendimos la casa, pagamos absolutamente. Yo no me olvido más ese día que fuimos con la abogada, que no nos cobró un mango mientras ella empezó porque había una demanda en contra nuestra del banco, obviamente, porque el banco dice, yo quiero cobrar, y nosotros dijimos, sí, bueno, pues yo te voy a demandar, porque para la hipoteca se inicia una demanda, sí, en medio de una demanda a nivel judicial. Nosotros no teníamos plata, así que cuando decidimos, Dios nos abrió puertas con medio de personas que nosotros no entendíamos cómo era todo esto, pero sí, Él nos llevó a unas abogadas que eran unas leonas. Nosotros le dijimos, no tenemos un mango, no se hagan problema. Nosotros vamos a pelear por esto, es nuestra especialidad. Y así fue.
La cosa es que lo tremendo de esto fue que uno ahora empieza a ver estas cosas, ¿no? Que Dios estaba en medio de todo cuando nosotros decidimos darlo todo. Señor, lo que vos nos diste te lo entregamos a vos. Frente a personas esto es decir, che, es una locura, no se entiende, porque vos decís, ¿cómo va a hacer una cosa? Bueno, decidimos hacer eso, se vende la casa, se vende el departamento, o sea, vamos al comprar, pagamos todo, al banco, fuimos con la abogada, porque los abogados tenían la plata, nosotros recibimos el dinero en el banco, y en el banco estaban los abogados del banco, le pagó la abogada nuestra, estábamos nosotros ahí porque teníamos que firmar, pagamos la inmobiliaria, repartimos todo el dinero y no quedaba nada. Cuando salimos la abogada nos dice, lo llevo, chicos. Lo llevo hasta su casa, no se hagan problema. No, está bien, no, déjanos acá nomás. ¿Están seguros? Sí, sí. Dice la abogada, yo lo único que tengo que decirles es esto, yo no sé cómo, no sé de qué manera, porque no me expliquen por qué. Si alguno, creo que se nos hubiesen agarrado de los pelos, todos contaron la plata, era exacto lo que debíamos, o sea, no sobraba nada, ¿me entiendes? O sea, no sobraba. Dice, pero acá eran $2.000 quedaron. 2.000 pesos, bueno, dólares pesos, era 1 a 1 todavía ahí. No, eran 2.000 pesos, perdón, eran 2.000 pesos. Sobró esto. Pero es de ustedes, decíamos. No, nosotros ya cobramos. Con ese dinero nosotros pudimos hacer la mudanza, porque no nos vinimos a Colonia Carolla, porque Dios no permitió que vengamos a Colonia Carolla, porque el propósito de Él era más grande de lo que nosotros pensábamos. Nos llevó a Entre Ríos Dios. No va a ir a Colonia Carolla, te va a ir a Entre Ríos. Nos fuimos con trabajo, promesa de trabajo, que al mes se terminó en Entre Ríos. Pagamos la mudanza con ese dinero y fue lo que tuvimos como respaldo también para alquilar una casa allí en Entre Ríos. Frente a eso, cuando empezamos a entender nosotros las cosas, porque en Entre Ríos Dios nos llevó con un propósito de cambiarnos la mente, no la mente, es decir, recordarnos quién era Él, sacarnos toda religiosidad de la cabeza y empezar a entender nosotros que el afán, hasta ese momento, hasta unos años antes, Dios estaba, pero como en un segundo plano. Nosotros éramos muy afanosos del laburo. Laburábamos con Vero hasta sábado y el domingo y manipulábamos el servicio, obteníamos servicio en la iglesia, pero éramos muy manipuladores del trabajo. Laburábamos mucho, ganamos mucho dinero que no supimos administrar, pero tuvimos todo, tuvimos una casa, pero no veíamos el propósito de Dios detrás de todo eso, hasta que entendimos de qué se trataba. La primera vez que nos robaron en Buenos Aires empezamos a entender algunas cosas, que no nos teníamos que afanar tanto por el laburo, por el trabajo. Y Dios nos empezó a llevar paulatinamente a este primer principio que es cultural hoy para nosotros, es darlo todo y darse todo por amor. Porque en Entre Ríos nos llevó a entender que el amor nos traspasó. El empezar a conocer gente que no era de nuestra denominación y que nos amaba como Dios nos ama. Sin mirar nuestras ideas, sin mirar nuestros pensamientos, y empezar a entender esto, que no era Colonia Carolla. Y Colonia Carolla decíamos, y bueno, será que Dios lo ha postergado. Yo tuve que traerme todas las cosas de Colonia Carolla y cargarlas en el camión y llevarlas a Entre Ríos. Y en Entre Ríos Dios realmente empezó a obrar en nosotros de esta manera. Empezamos a ver a las personas que necesitábamos imitar. Por eso sería contarle los logros de antes, no, porque los logros empezaron a partir los logros. A ver, el fruto realmente empezó a verse, y todo el fruto anterior a partir de Entre Ríos, y de todo el fruto anterior, todo lo anterior, después simplemente cuando nosotros dejamos esto de entender que nada de lo que teníamos era nuestro.
Esto fue muy valioso porque entendimos que no hay manera no hay dinero mejor invertido, ni tiempo mejor invertido que no sea en las cosas del Señor. Y es ahí en Entre Ríos donde Dios selló eso, porque nos mostró una iglesia que había entendido eso. Los pastores de la iglesia, Pedro y Mabel, ellos nos mostraron mentores para nosotros, nos enseñaron a lo que era el amor, a lo que era darlo y darse, a lo que era poder establecer esto, a lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 12 versículo 15. 2 Corintios 12, 15. Y yo con sumo placer, está escribiendo Pablo, o con el mayor placer, gastaré todo lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Y esto empezó a golpear en nuestra vida, porque empezamos a entender que no servía nada. Aún yo al mes de estar en Entre Ríos me quedé sin laburo, sin trabajo. Y recuerdo como si fuera hoy, un día que con Vero nos arrodillamos, clavamos la rodilla y dijimos: Señor, ¿para qué nos trajiste acá? Otra vez, ¿no? Nos sacaste de allá y nos trajiste acá. Estamos peor de cuando vinimos de España, como dice el refrán, ¿no? O sea, estamos en un caos tremendo. Y ya estaba Celeste y ya estaba Natanael. Los dos, o sea, ya estaba Natanael. Y nos trajiste acá. Y Dios tuvo dijimos, nosotros no queremos pensar esto, queremos hacer lo que vos nos digas. Imagínense en dos porteños en Entre Ríos que vengan del Estado Nacional a decirle: necesitamos hacer un censo y ustedes dan el perfil para eso. Porque teníamos, bueno, sí, por los estudios, pero digo, ustedes tienen el perfil para esto, así que vengan, vamos a hacer un censo económico. Y los dos trabajando. Y ese laburo, a través de ese trabajo, viene el pastor uno de los pastores de la iglesia donde estábamos, y me dice: tengo un pastor que me está buscando porque quiere poner una fábrica de agua acá. Y yo le di dos, pero le dije: el mejor es este. Hacía 2 meses que me conocía. Si usted tiene que pensar. Y vino el hombre de Paraná, este hermano que tenía una empresa, tiene el día de hoy una empresa muy grande de agua, me dice: yo quiero poner una fábrica acá, y me recomendaron que venga a verte a vos. Lo invitamos a comer, nosotros estábamos pobres, pero una casa sencilla era la nuestra, y milanesa, dice: Vero, voy a comprar algo más o menos, milanesa con ensalada. Y me acuerdo de estas cosas porque tienen que ver con lo profundo que tocó en este hombre, el entender en el espíritu lo que estaba pasando. Y a partir de ahí empecé a trabajar y era el responsable absoluto, empleado, gerente, era todo de la fábrica, ¿no? Porque estaba yo solo. pero a partir de ahí el Señor empezó a abrir puertas. Y en Entre Ríos fue un tiempo tremendo porque realmente fuimos transformados en nuestra forma de pensar. Fuimos a empezar allí comenzamos a entender lo que Dios tenía para nosotros. Y a los 3 años de estar ahí, con una preparación realmente, por eso digo, los tiempos de capacitación se ven acá, pero se ven afuera. Viendo el laburo, nosotros vimos cómo la iglesia trabajaba, cómo los hermanos con problemas como en todos lados. Nuestra primer práctica en ese lugar fue un pueblo de 1000 habitantes que se llamaba Villa Clara. El Señor nos llevó a ese lugar para restablecer la obra que Él había empezado a levantar en ese lugar. Hoy ese lugar, Villa Clara, tiene una iglesia establecida con sus pastores, son unos chicos misioneros que salieron de acá del EMPI de Córdoba, que están sirviendo y trabajando ahí. Y Dios nos dio la posibilidad de empezar primero que se terminó de construir la iglesia, se puso el baño, bueno, se hicieron muchas cuestiones. Nosotros nunca entendimos nada de eso. La gente no venía por interés. Les costaba hasta
todos decían que eran pobres, la gente rica no iba, nosotros sembramos, sé que Dios me ha estado hablando mucho acerca de eso, nosotros sembramos, había la iglesia, el lugar que le habían donado, la municipalidad, la iglesia estaba en el medio del pueblo, era parte de una plaza, en el medio del pueblo, del lado, si querés, este estaba la gente rica, y del lado oeste estaban todos los que eran pobres, le decían, despreciándolo, le decían la Clarita. Y eso comenzó a forjar algo en nosotros también, porque dijimos, no es ni para uno ni para el otro, es para todo. El Evangelio no es para los ricos, para los pobres, los ricos que se arreglen, es para todo. Y empezamos a sembrar y no venía nadie. Venían los niños, hacíamos una escuelita dominical, una vez se anunció milagros, señales, se llenó la iglesia. Oh, claro, que nosotros veníamos a predicar el Evangelio, nada más nosotros llevamos la palabra pura de verdad. Había milagros en la iglesia, pero cuando se anunció que venía un predicador de esto que se llenó, traía música, candombe bárbaro. Una semana después se les prestó ese salón, me acuerdo, el pastor le prestó el salón y hicieron una fiesta de 15, todos borrachos. Pero digo, ¿cómo Dios fue moldeando el poder darlo? Porque era la inversión, nosotros íbamos con los chicos, nos quedábamos a dormir ahí, tremendas las cosas que pasaban a la noche, cuando la iglesia todavía no. Dormíamos en una carpa porque hacía un frío bárbaro, a la noche hacía frío, entonces llevábamos una carpa y dormíamos en la carpa. Y nos tiraban piedras, gente que venía y se burlaba, cuando abríamos la puerta no había nadie. Después entendimos que había un mover espiritual muy fuerte allí. Dios nos mostró con claridad esto. Estas cosas las empezamos, nosotros no sabíamos nada no hablábamos de demonios donde íbamos, no hablábamos de nada. Pero hasta que no empezamos a entender qué era darse, empezamos a entender lo que era realmente darle valor a la ofrenda, honrar a los pastores, honrar a todos. O sea, empezamos a entender que el tema no era recibir, sino dar. Y en medio de esa locura, nos vinimos y la iglesia no había gente. Pero algo pasó allí porque nosotros nunca dejamos de dar. Nunca dejamos de entregarnos, de darnos por amor nosotros. Ahí fue donde Natanael aprendió a manejar, por ejemplo. Pero digo, nunca dejamos. Yo creo que por más que ellos hayan sido chicos en ese momento, o más jovencitos, empezaron a mamar esto, empezaron a entender esto, dar. Nosotros íbamos, pagábamos la radio, teníamos un programa de radio, parecía que no nos escuchaba nadie, y un día nos llama una regente de un prostíbulo. Vengan porque necesito hablar con ustedes. Y allí fuimos. Desolador ver ese lugar, ¿no? Y la mujer nos contó, yo necesito esto. Yo necesito esto. Acá hay algo. Y entonces empezamos a llevarle el Evangelio. Y ella, me acuerdo que le hicimos hacer una oración esa mañana, porque era de mañana. Y ella oró y ella se descargó. Cuando volvimos, habían pasado unos días, volvimos, el lugar estaba abandonado. Nos dijeron, no, se fue. Dice, la de Blanca, nos decían los vecinos, la de Blanca la vino a buscar. La de Blanca. Bueno, se veían, la de blanco, se veían demonios, niños flotando hacia el cementerio, era tremendo lo que sucedía en ese barrio. Esta mujer dijo, esto no es para mí más, y se fue del lugar. Entendido, nosotros convencidos de que Dios la había transformado y que ya no era más su lugar ese. Y cuando uno empezó a ver esto, y hoy escuchamos, porque tampoco tenemos tanto contacto, pero hoy escuchamos que hay una iglesia, que hay gente, que hay laburo, que hay algo que se ha activado en ese lugar. Dijo, el trabajo no fue, yo decía, el trabajo no fue en vano. Porque no siempre se va a ver el fruto. Tal vez uno prepara el terreno, prepara la tierra, tira la semilla y parece que esa temporada no hay nada. Pero viene alguien después y empieza a recibir los frutos cuando ya la primera señal está hecha. Bueno, de allí aparecimos en Colonia Carolla
Y Colonia Carolla nos trajo ya la paz de Dios. Yo me fui, renuncié a la empresa, hice una sociedad con un hermano que nos fue de tremenda bendición. El negocio nos fue malísimo, fundió la empresa de agua. La verdad es esa, yo lo entendía de esta manera después. Para mí fue muy traumático el hecho de que haya fundido la empresa. Dios después, en el tiempo, cuando ya con Germán, ya con el pastor Germán, ya hablando mucho, él me hizo ver lo que yo no veía, porque no era una responsabilidad mía, sino era un mal negocio. No era culpabilidad mía, sino era un mal negocio hecho. Nos fue muy mal, tuvimos que devolver las cosas que habíamos comprado. O sea, yo me quedé como cuando me fui allá, o sea, sin nada. Pero devolvimos todo lo que realmente se había comprado y pagamos todas las deudas que teníamos, así que quedamos en paz en eso. Pero también un tiempo de como yo siempre les cuento a ustedes aquí, y lo contamos, el hecho de decir, vimos una iglesia tremenda que tenía milagros, vimos gente que se caía, vimos como hombres y mujeres que estaban apartados volvieron a los caminos del Señor. O sea, vimos una iglesia pujante, una iglesia tremenda porque nos dimos todo, pero el Señor también en un momento nos dijo, hasta acá llegamos. Por eso va a ser para otro momento para hablarlo, ¿no? Pero quiero decir, al entregarse uno, al dar, nosotros no medíamos lo que era, como el pastor Germán cuenta, ¿no? Que la empresa, todo era algo que era común y a veces no se veían ni las ganancias, porque costaba ver eso, porque nosotros entregábamos todo. Era un dar, era el poder entregarse, era vivir, pero también el poder entregarse, y muchas veces nosotros no teníamos nada. De hecho, que cuando terminó este tiempo de dar, no, nos quedamos sin nada, o sea, pero con la paz de decir, bueno, Señor, pudimos pagar las deudas y demás, pero digo, vimos esta como parecía que Dios en esta parte nos quería mostrar algo más. Y ahí volvimos a entender esto, ¿no? De que nuestro testimonio, es decir, la experiencia, lo que contamos, es algo que a alguien le tiene que servir. Porque hoy vemos una iglesia en Colonia Carolla que sigue firme, con lugares que se siguen visitando, como Jesús María, donde ya hay una casa de vida, donde no tuvimos ningún problema en sembrar. Por eso, el hecho de poder, como decía Pablo, Filipenses 2:4, vamos a leer. La primera cuestión tiene que ver con lo que yo estoy dando. ¿Y cuál es la motivación por la cual le estoy dando? La motivación siempre tiene que ser el amor. ¿El amor a qué? El amor a Cristo. Nada de lo que nosotros vayamos a hacer va a tener otra motivación que no sea Él. Pero necesitamos darnos y darlo todo. Darlo todo significa no tener dinero en el bolsillo. El éxito no viene detrás de un buen trabajo. Nosotros ya lo vivimos esto. Tuvimos éxito laboral. Responsabilidad de los dos de tremendas cosas. Con Verónica, pero esto lo podemos contar de esta manera. Vero siempre lo cuenta, 20 años laburando en un lugar, son 20 años sostenido en un lugar. Yo, diferentes trabajos, pero más de 20 años también trabajando, o sea, más de 20 años. En trabajos que sean, estamos hablando trabajo en blanco, este tipo de cuestiones, ¿no? Después otro tanto tiempo también de que hemos trabajado en lugares donde no hemos estado en blanco, pero digo, esto que ha sido el esfuerzo, las horas, sí, esto que hablamos siempre nosotros del sudor de tu frente, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con en algún momento, y yo lo cuento no para que jactarme, sino para que, wow, esto le tiene que servir a alguien. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, el darlo todo y el darse todo por amor es cultura nuestra. No tenga miedo, no tengamos miedo a estas cosas. Pablo les contaba a los filipenses en el capítulo 2 y el versículo 4. Dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. No miramos lo nuestro solamente. Miramos también el interés del otro, y esto se reparte en todas las cosas. Nosotros tenemos que ver que hay una sociedad en medio nuestro que necesita de nosotros. Tenemos que ver que
todo es lo que tenemos que darle a Él. Todo incluye todo. Hasta la economía. Si tengo que perder lo que me ha costado muchos años, el esfuerzo de muchos años, y el Señor me lo pide, yo se lo tengo que dar. Cambiar, invertir. Mire, yo esta semana escuchaba un testimonio de un hombre que tiene una empresa, tiene un corralón muy grande, una empresa muy grande en Buenos Aires. Me dio vergüenza porque le hicieron de animales sueltos, le hicieron un reportaje a este hombre y yo lo vi, sí, cristiano, supuestamente. Y lo vi llorando en las cámaras por algo, porque mi papá a mí me enseñó a trabajar. Qué mal, papá, que me enseñaste a trabajar. Yo me acordaba el sudor de tu frente. Tal vez el padre no haya sido cristiano, pero nunca pudiste ver. Y él tiene deudas, tiene una empresa muy grande, lo denuncia a Pablo Moyano, al de los camioneros. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? O sea, es una crisis, realmente una crisis, pero ¿cómo ponerte de esta manera, exponerte a decir la verdad? Él dice que está diciendo la verdad, que está denunciando, mucha gente lo apoya. Pues yo digo, esto no es la cultura de la casa. Así jamás, nunca yo lo he visto a Jesús hablando de esta manera. No es lo que tiene, lo tomo a él como un ejemplo por esto de no mirar lo mío. Yo no miro lo mío, él defiende la fuente laboral, tiene empleado. Pero yo no tengo que mirar por lo mío, esa no es la forma de mirar, de velar. ¿Cómo tenemos nuestra mirada hoy en esto de que culturalmente nosotros tenemos que quebrar algunas cuestiones que tienen que ver con pensar que esto es el esfuerzo mío? Esto lo hago porque yo me estoy esforzando, porque esto, gracias Señor, porque yo me puedo, lo cual es cierto. Pablo decía, yo con mis manos me esfuerzo, pero ¿en qué sentido? Y si tengo que servir al Señor, ¿de qué manera lo voy a dar todo? ¿De qué manera mis recursos están puestos para el servicio para el Señor? Cuando yo entiendo el eje, cuando yo empiezo a entender el eje de discusión, es decir, ¿cuál es el eje que me motiva a mí? ¿El amor? Entonces ya voy a bajar el sentido de todas las cosas. Porque si algo tengo que ver en alguien, que es lo bueno que voy a hacer, no lo malo. Y el poder decir que lo que estamos haciendo es un gasto, pero ¿para qué? Para salvación de las almas, para alcanzar las almas de los hermanos. Una mirada que es cultural, una mirada que tiene que ver con lo que necesitamos pensar, sentir y hacer. Esto es la cultura, esto es lo que transforma, esto es lo que lleva a un pensamiento un poquito más adelante, esto es lo que Dios nos está mostrando. No todas las experiencias van a ser como la nuestra. Nosotros dejamos Buenos Aires, dejamos Entre Ríos sabiendo que seguimos, y vamos a dejar Córdoba si en algún momento el Señor nos lleva a otro lado, sabiendo que hacemos el propósito de Dios. No dependiendo de lo que tenemos en el bolsillo. Miren, hermanos, no me crean a mí, créanle a Él. El estar dispuesto a darlo todo trasciende nuestra cabeza. Y esto es la primera parte. Vamos a tener ahora un break. Vamos a disponer el break y en un rato. Bueno, continuamos con esta charla, esta tercera charla y esta segunda parte. Y vimos hace un ratito lo que tenía que ver con darlo todo y darse todo por amor. Es esencial que podamos entender que es el amor a quien ha dado todo y se ha dado todo, es a Cristo. O sea, que ningún esfuerzo nuestro podrá valer más que poder, siempre lo hemos dicho en los tiempos anteriores, que tenemos que pensar como piensa Cristo. Al pensar como piensa Cristo, estamos comenzando a saber lo que es experimentar en nosotros la mente de Cristo. Por eso la muerte al yo es trascendente. O sea, si no hemos muerto a nosotros, no va a servir nada de lo que podamos decir o hacer, porque nos vamos a encuadrar en otra cosa, vamos a terminar siendo otros que no sean exactamente lo que Dios ha creado. Entonces, culturalmente el mundo está esperando esto. Cuando habla de que la naturaleza gime, esto es lo que el mundo está esperando, o sea, porque la sociedad no lo entiende, pero no porque no lo entiende porque son cabeza dura o malos, sino porque no lo saben.
¿Cómo no van a saber esto? No lo saben. Nosotros trascendemos nuestra vida. Es interesante. La segunda característica, digamos, cultural nuestra es que necesitamos experimentar el altar de adoración en familia. Y esto es una cosa que cuesta. Pero venimos hablando de hace un tiempo en que hay un ambiente en el que nosotros tenemos que empezar a construir. Así que vamos a ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice allí Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Es interesante que podamos experimentar el altar familiar. Algunos lo podrán tener todos los días, otros lo podrán tener semana tras semana, otros lo podrán tener una vez por mes, otros lo tendrán cada 2 meses, pero es necesario que la familia comience a establecer esto como rango, como algo interesante, como algo que no hay que dejarlo pasar por alto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchas cosas que no suceden son porque no suceden. Y si me estás siguiendo en la charla te vas a dar cuenta. O sea, lo que no sucede en casa no va a suceder en ningún lado, ni en la iglesia. Muchas de las cuestiones que tenemos, no quiero generalizar con esto, no ser específico con nada, sino generalizar. Muchas de las cuestiones y de los problemas que se tienen en la iglesia derivan de cosas como no tener ambientes en casa para que la familia escuche la palabra de Dios, para que haya música cristiana. Entonces, no podemos después pretender cosas fuera. O sea, no podemos pretender, por ejemplo, comportamientos en la iglesia, situaciones de, pero ¿por qué no estamos haciendo esto? Porque no sucede en casa. La palabra, cuando Pablo habla me gusta esta cuestión de edificar, dice, vosotros también, nosotros no somos piedras muertas, es decir, no somos objetos. Tenemos, en la construcción, tenemos el material esencial que somos piedras vivas. Y acá no es venir a traer un ladrillo, sino acá es nosotros ser el ladrillo. Nosotros construimos, nosotros somos lo que levantamos. Y la parte sustancial de la edificación en la casa, porque de eso se trata el altar familiar, más allá de la estructura que nosotros le podamos dar, yo te puedo decir, y mirá, adorá, tené música, o sea, tiene que ver con la esencia, con lo que se va a mover dentro de la casa. Nosotros cuando empezamos los altares familiares terminamos a las trompadas. Terminamos todos discutiendo. El primer altar familiar fue tremendo. Discusiones, salimos todos peleados del altar familiar. Mi señora me corrige, me dice, no, terminamos bien. Claro que sí, pero me refiero que la esencia, lo que pasó ahí al principio era otra cosa. Después Dios nos enseñó, ese día después, claro, el Espíritu Santo es el que nos dijo, no es esa la forma. Eso no es un altar familiar, es una discusión familiar. Como suelo decir yo muchas veces, reunión familiar. O cuando papá, ya me dicen mis hijos, dice reunión familiar, estamos en problema. Pero comenzar a volver a la cultura, es decir, es traer el altar familiar, que puede tener diferentes cuestiones. Puede tener un tiempo de adoración juntos, puede tener un tiempo de palabra. Una de las cosas que a mí me producen no sentirme bien es cuando nos juntamos y no podemos decir nada. Que en un altar familiar está bien, eso ya indica algo, ¿no? Que nadie puede decir nada o que alguno no puede decir nada, es un tema, porque hay que trabajar, hay que seguir buscando. Los altares familiares vuelvo a decir lo mismo, van a producir que cada vez necesitemos más tiempo de estar juntos. Necesitamos tiempo. Y acá hay algo que complementa a la familia. El sacerdote, el varón, es el que tiene que tomar la iniciativa en esto, pero puede ser que el sacerdote no tome la iniciativa. ¿Qué pasa en una casa donde el esposo o la esposa no son cristianos?
¿Cómo hago cómo hago yo cómo puedo experimentar el altar familiar? ¿Cómo puedo experimentar el altar familiar si estoy solo? Necesito provocarlo. Necesito buscar ese tiempo. Porque sin lugar a duda que, otra vez repito, somos piedras vivas, nosotros somos el material para construir el altar. Más allá de las formas que tome ese tiempo. Sin lugar a duda, y esto yo los animo a los que son papás de chicos, o mamás de papás, ¿no? De chicos jovencitos, los papás de niños, que empiecen a tomar esta cultura, es decir, el nene va a empezar los chicos van a empezar a tener un ambiente en casa. Por eso después queremos que los nenes se corrijan acá no hablando, no diciendo nada. Tenemos que crearle un ambiente. Esto no va con el comportamiento, no va si son más inquietos o menos inquietos. Vos ves que hay chicos que vienen, se sientan y no dicen nada, pero van a la clase y tampoco dicen nada. No es una cosa tampoco, ningún extremo es bueno. Nosotros tenemos que fomentar en el altar familiar el tiempo de saber que está Dios. Una de las cosas, yo siempre digo esto, a mí no me interesa que los chicos se muevan. No es el problema la inquietud que tienen los chicos. Muchas veces las situaciones que se producen es porque no están acostumbrados los chicos a un ambiente, porque ellos tienen que tener libertad, tienen que tener un espacio para moverse. Pero, ¿qué quiero decir con el ambiente? Es lo mismo que se esté mirando un programa de televisión, que esté hablando papá y mamá, o que esté en la iglesia, es lo mismo para ellos. Entonces gritan en las tres opciones. El tema de nuestra cultura es poder llevarle como padre, abuelo, lo mismo, es poder llevarle a los hijos el tiempo que necesitamos tener donde está Dios ahora. Siempre está Dios con nosotros, pero este es un tiempo muy particular. Ya escucharon a la pastora Sabrina decir, los chicos hay que hablarle las cosas, hay que decírselas. Esto es un error de pensar que los chicos no entienden. Los chicos entienden porque Dios le ha dado capacidad para entender. Los papás o los abuelos tenemos otras características porque viene de nuestra cultura. En el reino de los cielos hay una cultura, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis. Y esto incluye que los niños saben las cosas. Por eso cuando vos le decís no, él te entiende. De la misma manera tenés que explicar por qué no. No me va a entender, es chiquito. ¿Quién te dijo? Si es tu espíritu el que le habla a su espíritu, y su espíritu no tiene edad. Lo que va a hacer es crecer su espíritu. Si yo apago el espíritu de un niño, si yo lo silencio el espíritu de un niño, y no va a saber, pero su espíritu sabe. Y esto es lo que sucede, no me fui del tema de la cultura de la casa, del altar, experimentar el altar, sino que esto es lo que sucede en el altar. Creamos ambiente. Entonces cuando el chico llega, cuando llega la familia a la congregación, no hay dispersión. No hay nada. Lo que va a suceder, si no sucede esto en casa, no pretendamos que suceda acá. Necesitamos tener una casa espiritual, es decir, nuestra casa conforma la casa espiritual, porque allí se manifiesta justamente estas dos cosas que habla Pedro. Somos casa espiritual, pero lo manifestamos en el hogar. Somos un lugar donde el orden espiritual está. Y vuelvo a decir, si no hay, tiene que ser una iniciativa de la casa. El sacerdote es el papá, sin lugar a duda, pero si el papá no toma esa iniciativa, tenés que tomarla la iniciativa vos. Cuando no son cristianos no lo vamos a pretender que se encierre porque no lo van a entender, pero nosotros vamos a crear los ambientes para que él se sienta incluido ahí. No, mira, esto es para los que se bautizaron nada más. Los que no se bautizaron no lo pueden. No, estas estupideces no, pero estamos entendiendo que necesitamos crear ambientes y el ambiente se crea de muchas maneras, como decimos muchas veces nosotros. Todos los que escuchan todo el día la música cristiana y los programas cristianos, ¿qué ves de fruto? Eso no es un altar familiar, el altar familiar se provoca.
Porque es un espacio como decir, vamos a ir a la iglesia. Lo que llamamos iglesia, mal llamado, ¿no? Este lugar, vamos a ir al auditorio, vamos a congregarnos con los hermanos, vamos a la congregación. Esto es lo mismo, en casa hay que fomentar esto. Necesitamos esta cuestión porque, mire, la palabra habla de la instrucción a los niños, hablamos de lo pequeño, pero hay situaciones que se plantean en los hogares donde ya los hijos son grandes. Entonces, lo que se provoca en el altar familiar tiene que ver con el sacerdocio. Cristo en nosotros, cuando Cristo está en nosotros, nosotros ejecutamos el don sacerdotal. Esto de poder manifestar todo lo que Cristo hizo, se manifiesta en la casa. Esto de poder entender que las cosas tienen que suceder en casa. Y la tercera cosa es que todos lo van a ver esto, porque dice que el sacrificio espiritual es para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. El resultado del sacrificio espiritual es que las cosas se vean. Tiene el costo del sacrificio espiritual, el costo, mirá lo que es, lejos de lo que nosotros pensamos, es que las cosas se ven. Nos cuesta hacer el altar familiar, empecemos a provocar ambientes. Nos cuesta llevar adelante charlas, empecemos a provocar ambientes. Tiempos en la casa, tiempos de menguar, tiempos donde alguno en la familia, si no es papá, alguno en la familia tiene que tomar la iniciativa. Porque provoca cosas en la casa. Provoca situaciones de paz, provoca situaciones de lo que hay en desencuentro, provoca encuentros. Necesitamos acercarnos cada vez más con este principio de edificarnos, porque vamos a edificarnos en casa. Y esto, por eso digo que va a trascender indudablemente la relación familiar. Porque vamos a empezar a ver que el altar familiar provoca algo que necesariamente tenemos que empezar a actualizar en medio de la sociedad, y es cultura que la sociedad necesita, que es manifestar a la familia, no como los Ingalls, no como algo que no que sea, vieron que el discurso o el dicho es que parece una familia, la familia Ingalls, son todos buenos, y después resulta otra cosa, es una fachada. En realidad la familia Ingalls era una película o una serie. Pero digo, el hecho de que no seamos una fachada, una de las cuestiones que provoca el altar familiar es que no suplanta nada, sino que es parte de. Nosotros, bueno, no vamos a la iglesia, pero hacemos el altar familiar. No, eso no vamos a la congregación, no vamos a congregarnos, pero hacemos el altar familiar. No, el altar familiar es inclusivo de la congregación. Y cada familia debe hacerlo. Cada familia, hay lugares donde conviven varias familias, cada familia. Esto es importante tenerlo en cuenta, no es que, bueno, vamos a hacerlo, pueden hacerlo obviamente, pero cada familia, porque Dios se manifiesta en medio de la familia. Yo entendí, esto es una cuestión muy particular, mi familia son mis hijos y mi esposa. Esto lo entendí yo. Yo lo entendí hace mucho tiempo, pero hay lugares, lo cual no significa que lo demás no sea familia. ¿Sí? Nosotros en un momento decíamos es la parentela, pero es familia también, o sea, es la familia. Pero quiero decir, hay algo que va a suceder particularmente en la vida de ese lugar. Y el altar familiar se experimenta, como dice la palabra, porque yo tengo una característica de construcción que mi esposa no tiene, pero yo la necesito a ella y necesito que mis hijos manifiesten el material de construcción, es decir, la piedra viva que son, lo manifiesten ellos también. Y lo mismo pasa en cada casa. Por eso conformamos un edificio que está basado en Cristo y que ese basamento tiene como material consistente el amor de Cristo. Y todo se va a ver. ¿Dónde va a ser el primer lugar que se manifieste el altar familiar? ¿Qué produce el altar familiar? Produce fruto apacible. Produce un fruto que trae a la familia un bienestar que no lo da ningún otro encuentro.
Si cada familia produce este fruto cuando venimos a la iglesia, va a haber un fruto único. Va a haber algo que se manifieste en medio de la congregación único. Ocurre que cuando hay desigualdad, cuando llegamos acá pretendemos que acá suceda todo. Por eso la importancia como cultural nuestra, de nuestra casa, ¿no? de la red, es estas cuestiones que estamos viendo. Es decir, le damos más importancia al hecho de poder tener, no que le damos más importancia, pero es relevante el hecho de poder entender, y esto trasciende la red Vida Plena, porque esto no es algo que, no, esto es exclusivo de la red Vida Plena. Pero nosotros queremos darle énfasis en este lugar, y queremos manifestarlo con todos los que escuchan, con todos nuestros hermanos donde estén. Queremos manifestar esto. Esto es lo que Dios quiere, que haya en la familia lo que el mundo, es decir, lo que se perdió en el mundo, que nosotros seamos culturalmente, que llevemos esta experiencia, que no es una experiencia de los locos estos cristianos evangélicos, que llevemos esto al medio de los lugares donde parece una locura. En una reunión familiar, ya extiendo esto fuera de los límites de nuestra casa. ¿En qué lugar estamos dispuestos nosotros para empezar a experimentar esto? En lugares donde ya ni siquiera está la presencia de Dios. Vamos a visitar personas, vamos a una fiesta. ¿Cómo se manifiesta? Esto se muestra, es una experiencia que se tiene que mostrar. Porque tiene mucho que ver lo que sucede en la casa con estos lugares. Entonces ya tengamos chicos adolescentes o grandes como tenemos nosotros, esto se tiene que mostrar porque ellos van a ser reflejo. Van a saber cómo comportarse, van a saber cómo enderezarse, cómo levantarse. No va a ser el producto de la escuela de vida, de la escuela bíblica o de la reunión de adolescentes o del tiempo de adolescentes o de lo que sea. Va a ser lo que sucede en casa. Lo que le enseñemos en casa, lo que podamos tener intimidad en casa. Puede haber mayor o menor intimidad. Todos anhelamos la intimidad, lo más íntimo, cada vez estar más íntimo. El poder ver esto es lo que nos tiene que animar y levantar, porque muchas veces queremos corregir y no pasa por la corrección solamente. Pasa por la experiencia que estamos llevando en casa, en los tiempos que tenemos o en lo que podemos experimentar, en lo que charlamos. Yo le animo, y sobre todo a aquellos que tienen familias donde o el esposo o los hijos no quieren saber nada con el Señor, le animo a que provoques ambientes, que pueda haber, esto creo que va a ser trascendente para todos, que pueda haber más tiempo de anhelar, de intimidad con Dios. No importa si alrededor funciona otra cosa, pero provocar esto es algo que nos va... No quiero hablar de proceso, es crecer, es edificar. Hay familias que han edificado hasta, como hablábamos el otro día, hasta al nivel del techo. Edificamos hasta acá nada más. ¿Y qué pasa? La familia tiene que cerrar el techo, tiene que poner lo mejor. Tiene que empezar a hablar de la mejor manera. El ambiente de una casa es transformado cuando cambia el discurso. Acá, para alcanzar, mira lo que te voy a decir, para alcanzar un nivel pleno del altar familiar, donde todos estén adorando, donde haya un tiempo en el que puedan los niños orar, los grandes, todos podemos tener algo pleno, necesitamos empezar a crear ambientes de adoración familiar. ¿Cómo será? Quitando las malas palabras, quitando el chisme, la crítica. Hay cuestiones concretas que se pueden establecer, porque uno dice, bueno, ¿cómo puedo adorar en familia si mi familia es, no me sale la palabra hoy exactamente, es una familia que no somos todos cristianos? Empecé a crear ambientes de adoración, empecé a crear un espacio de adoración. No lo hagas cuando no está
sino hacelo cuando está. ¿Quién es el que no quiere saber nada con las cosas del Señor? Esto es lo que tenemos que animarlo, porque el Espíritu hace lo demás. Tenemos que animarlo a estas cuestiones. La tercera característica, digamos, de la cultura de la casa es servir gozosos. Nosotros en lo personal mucho hemos hablado acerca del servicio este año. Hemos pasado bastante tiempo hablando, pero esto es parte de la cultura. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, dice: y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y esto que ya nosotros lo tenemos medio como incorporado, pero que necesitamos seguir expresándolo, porque esto tiene que volverse una realidad. Cuando hablamos, como siempre decimos, cuando hablamos de servir, hablamos de darlo todo sin esperar nada a cambio. Y esto es para los otros y no para nosotros. Esto es una cuestión de dinámica que ya la hemos visto, pero que necesitamos reforzarla y seguir viéndola en esta escuela, en este tiempo, porque la verdad es que estamos sintiendo que muchas veces aún las cosas, y ya trasciende, cuando hablamos de servicio trascendemos el pensamiento que tenemos que lo único que hacemos es servir acá en la iglesia. Estamos sirviendo en casa, hablamos del altar familiar. Esto tiene que ser una cuestión original para nosotros. El servicio empieza en casa. Y esto nos rompe, ya nos ha roto a nosotros la estructura, pero esto rompe estructura, porque yo creo, bueno, entonces ¿cómo es? No, pero lo que vas a hacer en tu casa lo vas a hacer para el Señor. Desde lavar los platos, barrer el piso, hasta ir a hacer las compras, los mandados y cocinar. Cuidar a los chicos, atender a la familia. Esto no tiene que ver con responsabilidades cruzadas. Los roles están bien puestos, la mujer en la casa, el hombre en el trabajo. No, pará. Porque esto es parte de lo que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo, estamos empezando a ver en este tiempo que somos, y que entendimos ya que somos siervos. No bajo el concepto del mundo, no bajo la cultura del mundo, nosotros estamos hablando de la cultura del cielo. El poder ver lo cultural del cielo para nosotros es elocuentemente claro. Si no podemos ver que a quién estamos sirviendo, no podemos entender nada. Entonces, si yo pongo el principio de que estoy sirviendo a Cristo, como dice la palabra, ya me saco un peso de encima de saber que las cosas las hago porque mi esposa si no me va a retar, o mi esposo se va a enojar, o mis hijos lo necesitan, o mi papá y mi mamá me están ordenando. O sea, yo me tengo que sacar ese peso de encima. Estas cuestiones culturales son muy prácticas. El hecho de que podamos entender esto en casa nos va a hacer muy sustentable cuando vengamos acá a servir. Porque si no es como una pantalla, servimos acá estamos dispuestos a darlo todo, acá estamos dispuestos a entregarnos, pero en casa no. No valen las intenciones, la palabra es muy, muy clara en esto, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como acá Pablo arranca, dice, todo lo que haga, hacerlo de corazón, y ahí es donde está la raíz